bajo estas condiciones, la doctora Mara les va a hablar de la importancia de también evaluar a las portadoras. Gracias. Así es, gracias María Elena. Algo bien importante que por mucho tiempo hemos dejado pues un poco en oculto, en que no pasa nada, son las portadoras. Al creer que las portadoras únicamente transmiten la enfermedad, pero no van a tener síntomas. Y de un tiempo para acá, afortunadamente, la portadora ha tenido un rol importante, primordial. Se está haciendo un énfasis mucho mayor en las portadoras. Se está viendo que las portadoras también tienen síntomas, que también tienen una calidad de vida que se merma al tener sintomatología en algo que mucho tiempo dejamos solamente como que solo transmitían. Incluso tienen esa carga emocional de yo transmito la enfermedad y por eso mi hijo está enfermo. Entonces, creo que es un punto que tenemos que rescatar. Afortunadamente en Estados Unidos, en Europa ya se está haciendo esta parte de traer nuevamente como escena a las portadoras y de no dejarlas a un lado, porque también su calidad de vida se ve mermada con esta sintomatología. Entonces, hay varios artículos que ya están desde hace varios años. Hay un estudio en Estados Unidos que se está corriendo incluso para tratar de secuenciar a las portadoras y tener un registro real de lo que está pasando con ellas. Entonces, algo importante que tenemos que recordar es que las portadoras están, que las madres, las hermanas de los pacientes también están ahí, y también tenemos que incluirlas en el cuidado del paciente con hemofilia. Entonces, es un punto que también tenemos que rescatar al tener nuestra clínica ideal. Las portadoras es un punto que tenemos que siempre tener muy en cuenta, que incluso hay madres que ya están sensibilizadas al punto de que nos preguntan consejos sobre reproducción y demás. Entonces, creo que tenemos que trabajar de la mano en conjunto con ginecólogos, justo para tratar de darles consejo con los genetistas y demás, y que ellas decidan realmente si quieren tener el riesgo de tener un hijo nuevamente con hemofilia o no lo desean, pero ya teniendo toda la información que esto conlleva el tener el gen mutado. Algo importante también que les quiero comentar un poco es, esto tal vez ya lo conocen muchos de ustedes, es la evolución del tratamiento que hemos tenido de la hemofilia. Esto se empezó desde transfundir sangre, plasma fresco, después crioprecipitados, y después tuvimos un boom desafortunado de hepatitis C, hepatitis B, HIV, pero en esta tragedia afortunadamente tuvimos un boom que nos ayudó a continuar, que fue que se empezaron a crear factores recombinantes y derivados plasmáticos, lo que nos permitió evolucionar en el tratamiento de la hemofilia, que muchos tiempo y en muchas partes de México, desafortunadamente, solo contamos con plasma o con crioprecipitados. Pero la idea un poco de hacer esto extensivo es que conozcamos qué tratamientos podemos ofrecerles a los pacientes con hemofilia y qué opciones terapéuticas tenemos. Ahora pues tenemos ya productos de tercera, cuarta generación, tenemos productos incluso que son monoclonales, que imitan como la función del factor 8, o otros que tratan un poco como de regular la cascada de la coagulación, que clásicamente se llamó, por otras vías, tratar justamente de que el paciente coagulara. Entonces, esto es lo que vive un día a día un paciente con hemofilia, que tiene que infundirse 2 o 3 veces a la semana, que tiene el riesgo de infecciones, el riesgo de sufrir daños en la piel. Incluso, siempre tenemos que tener muy presente que el paciente incluso puede llegar a trombosarse por el uso inadecuado del factor. Entonces, es el día a día que vive. El paciente se infunde 1, 2, 3 veces a la semana para conseguir ese nivel de estabilidad del factor y no tener con eso la consecuencia de las manifestaciones clínicas. Entonces,
En todo este andar tan difícil del paciente con hemofilia, afortunadamente, se han tenido más opciones terapéuticas. Y bueno, esto es lo que vive un día a día el paciente. Se infunde, tenemos altas concentraciones de factor 8, luego va cayendo y cuando vuelve a caer, otra vez recibe una nueva infusión de factor 8. Eh, y así sucesivamente. Lo que tratamos de mantener es un nivel de factor estable para no tener las manifestaciones. Sin embargo, eso nos lleva a necesitar la infusión de varias dosis de factor 8 a lo largo de la semana. Y eso implica, pues, que tenga que pincharse, que tenga riesgo de infección o de daño en piel o demás. Afortunadamente, se están creando algunos otros medicamentos, pero el uso de factor 8 pues tiene algunas complicaciones y una de las más temidas desafortunadamente por todos los hematólogos o los que nos dedicamos a la atención del paciente con hemofilia, pues es el desarrollo de inhibidores, anticuerpos que hacen que el factor ya no funcione y que finalmente tengamos que hacer uso de otros tipos de factores que de una manera alternativa o esquivante nos lleven a coagular de una manera adecuada. Sin embargo, pues esto encarece el tratamiento del paciente con hemofilia, nos dificulta en muchas veces el manejo del paciente, porque a pesar de que administremos o ya sea factor 7 o factor, el complejo protrombínico no activado, que en este caso sería activado para, como es el FEIBA, no funciona adecuadamente y el paciente, a pesar de que reciba varias dosis, siga teniendo manifestaciones. Entonces, prácticamente el tener un paciente con inhibidores es un paciente que nos dificulta el manejo y nos encarece mucho más el tratamiento de este paciente. Es por eso que nos vemos en el día a día varios retos que tiene el paciente con hemofilia. Una es que hay veces que el paciente con hemofilia no tiene accesos venosos, entonces necesitamos colocarle catéteres para la administración del factor. La vida media de los factores que, como vimos, algunas veces necesitamos 2 o 3 veces la infusión del factor, o que podemos tener hemorragias intercurrentes que no son clínicamente significativas, que no nos damos cuenta, pero que a pesar de ello va dañando la articulación. Y seguramente el más temido de todos es el que desarrollemos inhibidores, porque nos complica mucho el cómo vamos a tratar a un paciente con hemofilia. Ahora también hay otra cosa importante, que es que cada paciente va a tener un fenotipo hemorrágico diferente. Hay pacientes que necesitan una vez infundirse factor y con eso van a estar sin manifestaciones hemorrágicas, clínicamente significativas. Sin embargo, hay quien va a necesitar 2 o 3 veces. Y esto definitivamente hace que el cumplimiento del tratamiento no se lleve a cabo, porque pues es difícil tener un paciente que se tiene que infundir 2 o 3 veces a la semana por vena, ¿no? Y eso obviamente encarece el tratamiento del paciente. Afortunadamente, les decía, hay muchas opciones en este nuevo, digamos, carrusel de oportunidades que tenemos para tratar al paciente con hemofilia. Tenemos varias alternativas que ya se están desarrollando en el mundo, que algunos se están probando incluso en México, y que eso nos da la oportunidad de conocer cómo nuestra población se va a comportar ante ciertos fármacos. Algunos, como el emicizumab, que ya es pensamos que nunca se iba, o que era un futuro lejano, que no lo íbamos a utilizar en México. Tenemos varios pacientes ya con emicizumab, que es un monoclonal que se parece un poco imita la función del factor 8 y nos permite tener una coagulación adecuada. Hay algunos otros, como el fitusiran o el concizumab, que aún están en pruebas, pero el fitusiran, por ejemplo, lo que hace es un poco pues actúa de manera entre que coagulemos y no coagulemos. Entonces, porque actúa en la parte de la antitrombina. Entonces, nos ayuda como a balancear justo ese balance que tenemos entre el no tener una hemorragia, el de tener un coágulo,
ese mecanismo de acción fue muy ingenioso para tratar de que el paciente coagulara. La ventaja de estos nuevos medicamentos es que son subcutáneos, lo que permite al paciente una mucha mejor calidad de vida, de pasar de un pinchazo en la vena a pasar solamente a un pinchazo en el brazo o en la pierna o en el abdomen. Y que pueden utilizarse cada semana, bisemanalmente, incluso algunos se han probado para su administración mensualmente. Y algunas otras que ya se está probando en Estados Unidos y en Europa es la terapia génica, lo que ha probado que algunos pacientes incluso pueden mantener niveles estables de factor y con eso tener una vida sin hemorragias. Entonces, realmente tenemos toda una nueva gama que nos va a permitir tratar al paciente con hemofilia de una manera mucho más individualizada y personalizada.